Ya se va a acabar el 2020 y por eso el día de hoy les voy a contar cuáles han sido todos los equipos de la CONCACAF que han salido campeones en este año a continuación. Hoy llega a su fin este año 2020 que tantas complicaciones trajo para absolutamente todos los campos de la vida, y como le hemos hablado en otras oportunidades, el fútbol no se salvó y también se vio muy afectado. Justamente por esto hubo países que no pudieron finalizar algunos de sus torneos, otros que tuvieron que cancelarlos, otros que tuvieron que suspenderlos y luego retomarlos. Es decir, el 2020 fue un caos en cuanto a los torneos de fútbol en toda nuestra región, en toda la CONCACAF, pero justamente por eso el día de hoy vengo a contarles cuáles fueron todos los países que sí lograron poner a un campeón dentro de su historial, que lograron finalizar algunos de sus torneos, y entonces voy a ir contándoles uno por uno cuáles fueron los equipos que salieron campeones en la región de la CONCACAF en este 2020. Y nada más para aclarar, les voy a contar únicamente de los torneos de máxima categoría, es decir, las primeras divisiones de cada uno de los países, o si hay un torneo de copa también lo voy a incluir, pero no voy a entrar en segundas divisiones y terceras de ahí para abajo, porque evidentemente podría pasar aquí todo el día contándoles cuáles fueron los campeones, además de que esas divisiones fueron las más afectadas por la pandemia. Entonces, nada más para aclarar, son los torneos de máxima categoría de cada uno de los países, y voy a iniciar con los países de CONCACAF continental, desde arriba hacia abajo, con Canadá, que por segundo año tuvo su Canadian Premier League, este torneo que allá en el país canadiense quieren consolidar como su primera división, porque antes en realidad los equipos de máximo nivel, o bueno, hasta el momento lo siguen haciendo, disputan la MLS, y había otras categorías allá en Canadá, pero no estaba consolidada una primera división. Ahora tienen esta, que ya se jugó su segunda edición y se la llevó el Forge FC, este equipo que estuvo a punto de clasificarse para la Liga de Campeones 2021, que aún no lo ha logrado, aunque todavía tiene posibilidades, como ya lo hemos hablado. Pero el asunto es que este equipo se coronó bicampeón de este torneo tras vencer en la final 2-0 al Wanderers. Entonces, bueno, el bicampeón ya de Canadá es el Forge FC, fue el que salió campeón en este 2020 allá en el país canadiense. Nos movemos a la MLS, el torneo que, como ya les dije, tiene equipos de Canadá, pero es principalmente de Estados Unidos, que coronó primero en el torneo MLS is Back al Portland Timbers. Ese torneo que hicieron luego del parón por la pandemia, lo regresaron, y el Portland Timbers en la final terminó venciendo al Orlando City y se coronó en ese torneo, además para clasificarse a la Liga de Campeones del próximo año. También el Philadelphia Union se llevó por primera ocasión un título en su historia tras ganar la Supporter Shield, que es el título que dan allá en los Estados Unidos al equipo con mejor temporada regular. El Philadelphia Union fue el mejor de todos estos y por eso se llevó el título. Y finalmente el Columbus Crew, que se coronó como el campeón de la MLS 2020, venció en la final al Seattle Sounders, que era el campeón en ese momento, lo venció 3-0, y así el Columbus Crew se llevó el título allá en la temporada 2020 de la MLS. Allá también se suele coronar al campeón de la US Open Cup, pero ese torneo sí se suspendió por la pandemia, no se disputó. Entonces, bueno, no hubo un campeón, pero a cambio de eso estuvo el del campeón del MLS is Back. Seguimos con México, en donde normalmente se coronan a 3 campeones por año dentro de los torneos de máxima categoría, porque son los 2 de la primera división de la Liga MX y el ganador del torneo de Copa, pero este año uno de los 2 torneos no se pudo finalizar. Hablando de la Copa MX 19-20, que de hecho tuvo que terminarse muchísimo antes, pero el asunto es que la lograron terminar en este año. Se la terminó llevando Monterrey, venció en la final a Tijuana y así se coronó como el campeón de la Copa MX. Y en cuanto a la Liga MX, el torneo de clausura 2020 fue el que no se pudo finalizar, el del primer semestre por la pandemia no se pudo finalizar y no tuvo ningún campeón, mientras que el Guardianes 2020 sí logró finalizarse, y el León fue el que se llevó el título de la Liga MX en este 2020, venció en la final a Pumas, así que Monterrey y León fueron los equipos que en México lograron coronarse en este 2020. Y ahora bajamos a América Central, en donde de los 7 países solamente 3 lograron coronar a algún equipo durante el año 2020. Los 4 del norte, digamos, de América Central, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, no lograron coronar a ningún equipo durante todo el año. Para hablar un poco más específicamente de cada uno, en Guatemala el clausura 2020 se canceló y el apertura todavía no ha finalizado. En este momento está en la fase final, hay 8 equipos vivos, pero durante 2020 no va a terminar, no
no va a haber campeón y va a ser hasta el próximo año. En Belice se canceló del todo la temporada, entonces no hubo campeón. En el caso de Honduras, igual que en Guatemala, el clausura se canceló por la pandemia y el apertura en este momento está en las semifinales, pero no se va a finalizar hasta el próximo año. Están vivos el Vida, el Olimpia, el Motagua y el Maratón, pero de nuevo no se va a finalizar hasta 2021. Y en el caso de El Salvador, igualmente el clausura no se finalizó, terminó cancelado y el apertura en este momento está lejos de llegar a su final, no están ni siquiera en la fase final en este momento. Entonces en todos estos países no hubo campeón durante 2020 y 3 de ellos van a coronar alguno del torneo que es respectivamente para 2020, pero el campeón va a ser hasta el 2021. Y ahora vamos con los 3 países de esta región que sí lograron coronar campeones durante 2020. Nicaragua fue uno de estos países y tuvo una situación especial porque en ningún momento se detuvo por la pandemia, es decir, la primera edición de Nicaragua no se vio afectada, no se detuvo en ningún momento y por eso no tuvieron problema en terminar ambos torneos. Y tanto la apertura 2020 como el clausura 2020 se los llevó el Real Estelí, este equipo que hizo historia y se clasificó para la Liga de Campeones 2021. A nivel nacional también tuvo mucho éxito y logró llevarse los 2 títulos allá en Nicaragua. Ahora con Costa Rica, que también logró coronar a 2 equipos, a pesar de que aquí sí se detuvo el fútbol por unos meses, pero se organizaron bien y el clausura 2020 se lo llevó el Saprissa con su título número 35 y Liga Deportiva Alajuelense se llevó el Apertura 2020. Luego de 7 largos años de espera, este conjunto manudo llegó a su título número 30 y se coronó aquí en Costa Rica. Así que Saprissa y Alajuelense, los 2 máximos rivales, se llevaron los 2 torneos en este 2020 en Costa Rica. Y finalmente con Panamá, el Apertura 2020, al igual que en los países del norte, no se pudo finalizar, se terminó cancelando por la pandemia, pero la Apertura 2020 sí se finalizó y el Club Atlético Independiente venció en la final al San Francisco y se llevó ese título allá en Panamá. Vamos con los países del Caribe y con los 3 que están en América del Sur, pero que para la CONCACAF forman parte del Caribe, en donde hay 31 ligas. De estas, 17 no lograron coronar a ningún equipo campeón durante 2020 o no hay información, ya casi voy a entrarme en eso. Pero primero vamos con los 14 países que sí coronaron algún equipo en este año 2020, empezando con Trinidad y Tobago, en donde el Defense Force se llevó el título de la temporada 2019-2020. Luego en República Dominicana el O&M FC se consagró como el campeón de este país caribeño tras vencer a Delfines del Este en la final. Luego en San Vicente y las Granadinas, el Hope International se llevó el título, su 4º título en la historia para ser el campeón de este país caribeño. En las Islas Vírgenes estadounidenses, el LA Knights se llevó el título, fue declarado como el campeón porque el torneo no se finalizó, pero sí se le decretó como campeón al LA Knights. Y en las Islas Vírgenes británicas, el Islanders FC se consagró como el campeón de este país ahí en el Caribe. Nos movemos ahora a Guadalupe, en donde el equipo campeón fue el AS Gosier. En Bermudas el campeón fue el North Village Rams, ahí en esta isla caribeña. En Guayana Francesa, uno de los países que está en América del Sur, el campeón fue el Olympique Cayenne, ahí en este país sudamericano que se terminó coronando este equipo. En las Islas Caimán el campeón fue el Bowden Town y en San Cristóbal y Nieves el campeón fue el St. Paul's United. Y finalmente los últimos 4 países que coronaron a un equipo durante 2020 fueron Martinica, que el AS Samaritaine se coronó como el campeón de la temporada 2019-2020. En Dominica el campeón fue el Southeast FC. En Curazao el campeón fue el RKSV Scherpenheuvel. Luego de 51 años de espera, este equipo ahí en Curazao logró llevarse el título. Y finalmente en Anguila el equipo campeón fue el Roaring Lions FC. Y estos fueron los 14 equipos que en el Caribe se terminaron llevando algún título durante 2020. ¿Y qué sucede con los otros 17 países? Bueno, en la mayoría se conoce que el torneo se terminó cancelando por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hay más de un país en donde por más que busqué no encontré información sobre qué sucedió, pero no hay ningún equipo coronado como el campeón, lo que hace pensar, lo más lógico es que al igual que en los otros países se haya cancelado el torneo. Un año como este no es nada extrañar que haya países en donde el torneo no se finalizó. Entonces, a mi parecer, todas fue que se terminó suspendiendo por la pandemia. Entonces, nada más para contarles de las ligas más importantes: en Jamaica la temporada 2019-20 se canceló, igualmente en Puerto Rico, en Haití la temporada
2020 se terminó cancelando, igualmente en Guyana el torneo 2020 se canceló, en Surinam se canceló, también la temporada 2019-20 en Cuba se terminó cancelando. Y también en Bahamas, ya estos son los países un poco más pequeños, en Bahamas, Santa Lucía, Saint Martin, Granada, las Islas Turcas y Caicos, en Montserrat, Antigua y Barbuda, Bonaire, Aruba y Barbados fueron todos estos 17 países en donde no hubo ningún equipo campeón en el año 2020. Y bueno, esto fue hablando sobre las ligas nacionales de las 41 asociaciones que conforman la CONCACAF. Sin embargo, hay 4 torneos regionales que año a año coronan a equipos campeones en nuestra región, así que voy a empezar con las 2 del Caribe, la Caribbean Club Shield, que se disputa con los países que tienen ligas no profesionales y que da un medio cupo para la liga CONCACAF, que tienen que disputarse con el cuarto lugar del otro torneo del Caribe. Ya esto lo he explicado en otras oportunidades. El asunto es que este torneo no se jugó del todo, a pesar de que ya estaba listo para disputarse en Curazao, no se jugó por la pandemia y en ningún momento se repuso. Se decidió que todos estos equipos no iban a tener la oportunidad de clasificarse a la liga CONCACAF 2020 y simplemente se canceló el torneo. El otro del Caribe, el campeonato de clubes del Caribe, que son los de las ligas profesionales del Caribe, ese sí se empezó a disputar, se disputó la fase de grupos, pero a partir de ahí ya las semifinales y la final no se pudo jugar. Este torneo otorga al campeón un cupo en la Liga de Campeones 2021 y luego 3 cupos o 2 cupos y medio para la Liga CONCACAF. Aquí lo que se definió, ya esto lo había comentado, es que el que mejor puntaje tuvo en la fase de grupos se le dio ese cupo para la Liga de Campeones, que fue el Atlético Pantoja de República Dominicana, y a los otros 3 equipos se les dio el cupo para la Liga CONCACAF 2020, pero el asunto es que el torneo no se finalizó y oficialmente no hay ningún campeón. Este torneo quedó vacío y no hubo campeón de ninguno de los 2 torneos regionales del Caribe. Y ahora vamos con los 2 torneos más importantes de la región, iniciando con la Liga CONCACAF 2020, que esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Se atrasó, pero logró iniciar. El asunto es que no pudo finalizar durante 2020. En este momento están vivos el Saprissa, el Arcaye, Alajuelense y el Olimpia, pero el torneo va a finalizar durante 2021, a pesar de que va a ser el campeón 2020, pero ya este año no se coronó al equipo campeón de la Liga CONCACAF. Y en cuanto a la Liga de Campeones de la CONCACAF, el torneo más importante de nuestra región a nivel de clubes, ese ya también lo hemos hablado mucho, se inició por febrero, tuvo un parón de durante 10 meses y ahora en diciembre se logró terminar allá en Estados Unidos y se consagró a Tigres de México, este equipo que finalmente consiguió un título internacional y se coronó como el rey de la CONCACAF, así que al menos el torneo más importante de nuestra región sí se pudo finalizar, sí coronó un campeón 2020 y fue Tigres, el rey de la CONCACAF durante 2020. Y estos fueron todos los equipos que durante 2020 en la región de la CONCACAF lograron llenarse de gloria, un año tan complicado y que yo en algún punto de la pandemia más bien creí que iban a ser muchísimos menos países los que pudieran finalizar sus torneos. Más bien me sorprende que hayan sido tantos positivamente, porque sí fue un año muy complicado y no era nada fácil poder terminar los torneos. Pero si dejé algún campeón por fuera, algún torneo de copa que se me haya ido o de algún país donde tengan conocimiento y que no lo haya incluido aquí en este video, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero bueno, ya finaliza este año 2020, que para mi canal fue excelente. Crecimos muchísimo, la comunidad de la CONCACAF cada vez es muchísima más grande, en donde más gente está interesada en nuestro fútbol, y espero en 2021 seguir creciendo con nuevas cosas. Vendrán nuevos proyectos, pero ya eso vendrá para el próximo año. Por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.